Buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya les abro el chat. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido con los experimentos? Por ahí vi ya bastantes fotos y veo que les ha quedado como muy Ah, no, ustedes no, perdón. Pero, pero ¿cómo les ha ido con la hoja de ruta? Hola, hola Caro, ¿qué más? Caballero. Pierre, ¿cómo estás? Por ahí pues, me estoy escribiendo, espero que ya hayas podido solucionar el problema de la hoja de ruta. Eh, sí, los experimentos son de ciclo 5. Hola Álvaro, ¿qué tal? Espera a ver si ya... Ok. Mm, no, la hoja de ruta no se envía al correo del profe. Tienes que enviarlo por la plataforma en el gestor de proyectos, ¿listo? Hay un botón donde anaranjado. Cuando abres gestor de proyectos aparece eh, el link de acceso donde descargas la hoja de ruta. Aparece la fecha de cuando se termina el módulo, perdón, y al final aparece el botón de subir archivo, es anaranjado. Entonces oprimes ahí, seleccionas el archivo desde el equipo, de donde lo tengas, en el escritorio, en documentos, donde lo tengas,
y ahí subes el archivo, pero tiene que ser en PDF, ¿no? Buenas, Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida. Luz, buenas tardes. En la lista de asistencia ayer, ya toda esa lista quedó actualizada, tranquilos. Por eso les pido que me escriban los nombres al final o en el grupo de WhatsApp. Sí, ya el video de Miguel, el que hizo el alumno, Miguel Ángelo, yo se lo pasé ya a Pierre, ¿listo? Recuerden que ahí está, él hizo como un tutorial de cómo subir esta hoja de ruta, ¿listo, muchachos? Para que le pregunten a Miguel Ángelo. Pero de todas formas ahí está en el grupo de WhatsApp, está en el chat del grupo de WhatsApp. Hola Miguel, bienvenido. Esperemos un momento que se conecte ya el profe para dar inicio. Listo, ya está con nosotros. Listo, Pierre. Entonces, cualquier cosa me comentas ahí por el grupo o por el chat privado, porfa, tranquilo, yo te colaboro. Recuerden que mañana tenemos taller, ya es el último día de taller con el profesor de fotografía, Daniel. Entonces los esperamos mañana, yo veré de 9 a 12. Recuerden que hay un descanso como de 20 minutos a la mitad, entonces pendientes de estar mañana. Ojalá todo el taller, ¿no? Estén ahí todo el taller. Bueno, vamos a ver el profe. Ya tiene, listo, ya tiene sonido. Buenas tardes, profe. ¿Qué más, David? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchachos, chicos, chicas. Espero que hayan tenido un muy bonito día. Y pues, no siendo más, creo que vamos a empezar pues ya eh, con el tema, con la temática que veníamos tratando ayer. Pues básicamente estábamos hablando de, de, de. Lo último que hablamos fueron de espermatozoides, ¿sí o no? Espermatogénesis, ¿vale? Entonces vamos a seguir más o menos como por ese lado un poco y ya después empezaremos a hablar entonces de todo lo que tiene que ver con las señoritas. ¿Listo? Bueno, en ese orden de ideas, entonces vamos a empezar. Ya les voy a compartir acá la pantalla. Listo. Entonces, ya les voy a compartir la animación. Ok. Está fallando el internet. Bueno. Mientras tanto, mientras que carga la página, entonces les voy a mostrar en la pizarra, que necesito que tengamos claro dos cositas, que van a ser unos ciclos. ¿Listo? Habíamos hablado entonces ayer sobre eh, los comportamientos específicos que habían en un mes, ¿sí o no? Entre mujeres y hombres, y decíamos que eran por unas descargas hormonales. ¿Vale? Recordemos siempre que cuando yo me refiero a los machos de todas las especies, estaríamos hablando de una configuración cromosómica XY, perdón. ¿Listo? Y los ciclos, estos organismos también tienen ciclos hormonales, y esos ciclos hormonales, pues casi nunca los escuchamos hablar. ¿Cuánto dura un ciclo hormonal en un hombre? Básicamente. El ciclo hormonal en un señor tiene un promedio de 24 horas. Esos son los ciclos hormonales que tenemos nosotros. ¿Listo? Nuestra hormona más fuerte o más activa, conocida como la testosterona, eh, generalmente es más alta en horas de la mañana.
¿vale? Y ya en horas de la noche, tarde, pues ya empiezan a disminuir. Ese sería el ciclo hormonal que tenemos nosotros como organismos vivientes. Mientras que el ciclo de las señoritas generalmente va a durar ciclos hormonales, un promedio de 28 días. Y ahí entonces vienen los cambios estructurantes. ¿Listo? Supremamente importantes. Bueno, cuando este ciclo hormonal dura 28 días en las señoritas, generalmente la ovulación, o en el momento en que es receptiva a quedar en estado en gestación, la ovulación generalmente empieza sobre el día 14. Entonces ya ahorita hablaremos también todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual y demás, ¿listo? Porque pues hay un montón de mitos alrededor y también algunos métodos que se utilizan, pero que generalmente no funcionan. ¿Listo? ¿Por qué no funcionan? O porque se hacen mal las cuentas, o porque no se tienen en cuenta un montón de hormonas que van a estar ahí funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, tampoco tenemos clara el periodo de vida que tiene cada una de las células. Es diferente lo que dura vivo una célula masculina a lo que vive una célula femenina, promedio. Es decir, los hombres, en ese ciclo hormonal en los hombres se puede saber si van a... No se sabe porque eso ya viene es en la configuración de los espermatozoides. Una cosa son las hormonas como tal y otra cosa van a ser las células, ¿vale? ¿Por qué son importantes las hormonas? Pues porque básicamente me van a enviar las señales o los mensajes a los diferentes órganos para que las empiecen a producir, ¿sí? Entonces también estaremos dándonos una vuelta por ahí dentro del órgano llamado cerebro, que es muy importante, es muy interesante. Entonces, no se va a saber en ese momento si el hombre va a tener espermatozoides X o si va a tener espermatozoides Y, que al final va a ser lo que me va a determinar el sexo en los hijos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas células masculinas van a tener un promedio de vida más o menos de 72 horas, perdón. 72 horas. ¿Mm? Por favor, tengan esto muy, 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 pero muy presente. ¿Listo? Un espermatozoide tiene de vida 72 horas fuera del cuerpo del hombre. ¿Listo? Entonces, pilas, porque si usted hace mal los cálculos, hay unos métodos de planificación que utilizan contando esos días desde el del primer día de la menstruación y empiezan a hacer unos cálculos para saber cuáles son los días fértiles. Si no tienen en cuenta estas horas como tal, pues amigo, amiga, tome su bendición. ¿Se me va a entender? Entonces deben tener muchísimo atención con esto. Y por el lado de las células femeninas, es decir, XX, un óvulo promedio va a tener una vida de 12 a 24 horas. ¿Vale? ¿Importante o no? Entonces, ahora, estas células no pueden salir del cuerpo. Es decir, un óvulo que sería muy raro que tú lo encontraras fuera del cuerpo de una chica, esos óvulos ya no están vivos, pero los espermatozoides sí. Entonces han pasado un montón de situaciones supremamente extrañas, como tal vez nos comentaba eh, Alexandra, que eso hay un montón de historias, un montón, ¿listo? Solamente cuando hablamos de las horas de la vida de los organismos. Entonces, ¿por qué duran menos? Eh, Son células que tienen una carga, me imagino yo, proteínica muchísimo más alta y además la formación a nivel hormonal es mucho más desgastante. Entonces, tienen esa incidencia. Ahora, la cantidad de células, ya estaba leyendo, ya yo les había dado un número, pero me dio por ponerme a investigar. Entonces ya más o menos saqué por aquí, a ver, les comento. Entonces, las mujeres promedio
van a tener más o menos en el nacimiento, en el momento que nacen, van a tener un promedio de 700.000 ovocitos. ¿Qué son los ovocitos? Pues cada uno de estos van a ser los que me van a conformar, o las células que me van a conformar eh, los óvulos. Es decir, que una mujer promedio puede tener entre 700.000 ovocitos a 2 millones. 2 millones de ovocitos. Recordemos que cada uno de estos ovocitos como tal es lo que después me va a conformar pues los óvulos, que era lo que veíamos ayer en el proceso conocido como la meiosis, que decíamos que las mujeres de cada proceso meiótico solamente va a tener una célula funcional, que va a ser pues la célula que puede quedar fecundada. ¿Sí es claro? Y el promedio, lo que libera una mujer promedio en un mes, o la cantidad de óvulos que pierde en promedio, son más o menos 100.000 óvulos por mes. A ver, 100.000 óvulos mensualmente. ¿Vale? Entonces, eso es supremamente importante. Acá me dicen que Alexandra, que todos tus hijos fueron programados. Bueno, supremamente bien. No, al menos el color de los ojos, no, eso porque eso ya tiene que ver con genes. Eso muy seguramente lo trataremos la otra semana. Aunque también nos toca tratar algo de la materia, porque ya se nos acabó el módulo y solamente nos dedicamos a la biología. Yo sé que es interesante, pero también toca darle espacio a las otras ciencias. Bueno, entonces miren, esa es la cantidad. Mientras que los hombres, lo que les decía ayer, en promedio la cantidad de células que se fabrican por día es de 1 millón. ¿Listo? Totalmente amarillo. Y la cantidad de espermatozoides pues, que se pierden por mes, eso sí ya depende del señor, pero el promedio de espermatozoides que se liberan en una eyaculación promedio es de 3.000 espermatozoides por eyaculación. ¿Sí me hago entender? Ahora, esto va a cambiar un montón cuando ustedes eh, tengan como tal parejas completamente nuevas. Es decir, que estén por primera vez con una persona, con una pareja completamente nueva, porque al parecer, según algunos estudios, las células que están receptivas, pues como son organismos completamente nuevos, son genotipos que no conocemos, pues esos genes, recuerden que yo les había dicho que los genes eran egoístas, pues van a lo que vienen. Es decir, que van a tener crías. Siempre. Entonces, siempre que tú estás por primera vez con una persona nueva, con una pareja nueva, la liberación de estas células son mucho más amplias. En el caso de los hombres, generalmente esto se multiplica por 3, es lo que se ha hecho en el estudio. Es decir, que ya en una eyaculación promedio tú no liberas 3.000, sino que puedes liberar hasta 9.000 espermatozoides. ¿Ves? ¿Listo? Pueden irse de estos espermatozoides que van a tener la condición de formar nuevos seres solamente en un líquido lubricante que expulsa al hombre también. Entonces, por eso se presentan un montón de embarazos no deseados. También es por eso mismo. ¿Listo? ¿El ADN de un hombre viene de familia en familia? No. Eso ya lo vamos a ver cómo se va haciendo esa variabilidad, porque esa variabilidad como tal se va a dar en la fase S del ciclo celular, por eso fue lo primero que vimos. ¿Listo? Ahora, las diferencias genéticas que hay en cada una de las células sexuales, pues ya se van a dar en la meiosis. Entonces, recordemos y de una vez acá, para que nos quede claro. Una cosa es el ciclo celular que ocurre en todas las células. ¿Mm? ¿Listo? Dentro de ese ciclo celular hay dos fases, interfase y división celular. Dentro de esa división celular hay dos tipos, mitosis, meiosis. Mitosis, todo lo que te configura el cuerpo, meiosis, células sexuales. En la meiosis está el crossing over, que es el cambio de material genético, y entonces por eso cada carga de cada célula sexual es completamente diferente al resto. Hasta ahí, claro, ¿sí o no? Y uno comparte generalmente el 50% de la carga de ADN con sus parentales, es decir, con sus papás. ¿Mm?
Ustedes tienen el 50% de cada padre, ¿ves? El 50% de cada padre. Con sus hermanos comparten casi que un 25%, al igual que con los abuelos. ¿Listo? Y eso de ahí para allá, entonces se va cambiando. ¿Listo? Ahora, la determinación de las características físicas o de las características comportamentales, eso ya tiene que ver es con los genes, pero de genes todavía no hemos hablado. Hasta aquí, ¿claro o no claro? Entonces, pilas, por favor, mucha más protección cuando estén por primera vez con una pareja nueva. ¿Listo? Bueno, entonces habíamos hablado de lo de la espermatogénesis, cómo se formaban estos espermatozoides, que eso era lo que habíamos visto ayer, pero pues también de una vez hablamos entonces del aparato reproductor masculino, básicamente, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver acá en la animación? Vamos a ver a detalle. ¿Qué me está cargando? Vamos a ver a detalle entonces qué es lo que pasa con ese aparato, para tener un acercamiento, pues, un poco más gráfico. Ya vamos a hablar. Espérate, vamos. Primero miramos los aparatos, hablamos del ciclo menstrual y una vez que estemos hablando del ciclo menstrual empezamos a hablar de esos métodos anticonceptivos, por ejemplo, como lo son las pastillas o como lo son las inyecciones o bueno, los otros métodos. Recordemos que hay unos métodos de barrera, hay unos métodos eh, bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, básicamente es un órgano complejo. ¿Listo? Em, Situado pues en la parte posterior del macho, en este orden de ideas, es por el mismo órgano, libera líquido espermicida y también orina, ¿vale? Entonces aquí vienen como tal los problemas con la próstata. Básicamente porque se da ese tipo de problemáticas en la próstata. ¿Qué es la próstata? Básicamente es lo que va a permitir que pase o la orina o pase el espermatozoide. Entonces es como el mismo conducto y este lo que me va a hacer es dividirse, ¿vale? Entonces lo ideal es que la vejiga se descargue antes de hacer cosillas para que no tengas pues la sensación de chichi y a veces entonces se empiece a molestar o empiece a molestar este órgano como tal. Es lo mismo que va a pasar cuando usted le da hipo, básicamente. ¿Por qué te da hipo? Porque en el mismo orificio por donde pasa el aire y la comida, ahí está la epiglotis, que es la que te va a tapar para saber por dónde va a ir uno u otro y a veces queda levantado. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Empieza a absorber aire de una forma, ¿cómo decirlo?, momentánea para que esa capita pues se vuelva a su posición inicial. ¿Listo? Entonces va a pasar exactamente lo mismo. ¿El de un animal es igual o no? Profe, ¿el de un animal es igual o no? ¿Qué? ¿Cómo si el de un animal? ¿El sistema reproductor? ¿Me hablas, Carlos? ¿Masculino? ¿En otros machos? Si esa es la pregunta, la respuesta es que no. Todos son completamente diferentes. De hecho, hay hasta una maestría donde se especializan solamente en estudiar la evolución del pene, por ejemplo. ¿Ves? Hay algunos animales que tienen un hueso en el pene. Los primates lo perdimos, menos mal, y ese hueso se llamaba el báculo. ¿Mm? Entonces, si tuviéramos todavía ese hueso, pues menos mal que no lo tenemos, pues tal vez no habría fútbol o habrían deportes de esta manera, o la ropa interior sería con otra estructura, porque imagínate tú tener una fractura de báculo, pues una cosa completamente horrible. Em, y de ahí para allá. Hay otros que tienen unas protuberancias, los perros, por ejemplo, tienen acá unas protuberancias dentro de la parte carnosa del miembro como tal para asegurar la entrega de qué? De espermatozoides. Por eso yo he visto muchos casos cuando ven perros copulando, intentan pegarles o echarles agua que para que se despeguen y no sé qué, y lo que están haciendo es un martirio para ambos animales porque
tanto la hembra como el macho se están lastimando internamente y eso, mejor dicho, es casi que raro que se baje porque es la misma configuración eh, fisiológica del órgano. Entonces, pues nada, tocas esperar a que el macho termine de entregar sus gametos y ya ahí sí ya lo puedes espantar o puedes llevar a la perra a que le hagan, bueno, algún lavado o algo así, porque pues pasan accidentes, ¿no? Em, bueno, entonces tú dices que el ano queda retirado de la próstata porque básicamente es la inflamación, hay una inflamación en la pared, en la pared del ano como tal. Por eso el examen se hace en vía anal. ¿A qué edad se debe hacer? Se supone que después de los 40 años, creo, 45 años, se debe hacer ese examen. Al igual que a estarse palpando seguidamente los testículos para que no noten acá unas protuberancias extrañas, que puede ser un cáncer de testículo. Y también es delicado. Se da casi siempre por mala postura, por golpes fuertes o porque no se tiene una adecuada disposición ergonómica, es decir, que tú no te sabes sentar o cuando te sientas todo el tiempo cruzas las piernas, pero ahora tampoco se vayan al extremo porque hay unos señores que eso se sientan y eso abren las piernas, pues mejor dicho, como si tuvieran ahí, yo no sé, patillas. No, siéntese normal, ¿listo? Pero entonces tampoco sin estrangularse los órganos, porque puedes tener algunas, sí, total, parecen un alicates, a veces es fastidioso. Eh, bueno, entonces tenemos la abertura del pene, tenemos el glande es toda esta estructura de la cabeza como tal, el prepucio, recordemos que esto es una estructura completamente esponjosa y por ende tiene varios vasos sanguíneos y llega la sangre y eso es lo que la va a mantener pues erecto por grandes momentos. En el momento de la gota, eso es otra cosa, Luz, eso tiene que ver con comida, pero eso no estamos hablando ahorita. Em, y por la uretra, pues pasa la orina y pasa el esperma también, como tal. Está el cuerpo cavernoso, ¿listo? Que es lo que le da la consistencia como tal. Y acá estaríamos hablando de un hueso púbico. Este hueso generalmente es un hueso cartilaginoso, por eso nunca se va a ver en el esqueleto pues de nadie. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Las varicocelas son venas, la varicocela son venas inflamadas de los testículos. Sí, sí, señorita. ¿Para qué sirve la pastilla llamada Viagra? Me pregunta acá Johanna Costa. Básicamente eleva las concentraciones o los arraigos de sangre hacia el cuerpo cavernoso del hombre para que haya una erección. Y ya. Eh, ¿Son malas? Pues dependiendo las contraindicaciones que tengan y dependiendo la edad a la que se consuma, ¿no? Lo ideal es que hombres jóvenes no deben, no tienen por qué estar consumiendo Viagra. Puede ser letal porque las concentraciones de adrenalina también se elevan. Lo que te puede producir es un paro cardíaco como tal. Entonces eso es mejor que lo hablen primero con su médico de cabecera, que se mande a hacer exámenes o con su urólogo de confianza y ahí sí ya te van a hacer. Que si ese hueso púbico se puede fracturar, no, fresco. Fresco que ese cartílago es muy raro que se fracture, realmente raro. Entonces, nada que fresco, ¿listo? Bueno, ¿qué más vamos a tener entonces? Bueno, los conductos deferentes, ta. Realmente pues es un órgano, no es tan complejo, pero sí es de mucho cuidado y también debe ser pues cuidado con demasiada higiene por algunas afecciones que pueden dar balinitis, bueno, alguna serie de hongos. Entonces, señores, por favor, bastante higiene. ¿Listo? ¿Qué has escuchado, David? Johan, es que eso depende del organismo. Lo ideal, más que creer en lo que te digan, es hablar con el doctor. No, lo de la fractura no es. La fractura no se te puede fracturar, porque para que te fracturara este hueso, no sé si me estás hablando del hueso púbico o me estás hablando de accidentes que ocurren en esta parte de acá, en este fragmento, eso sí puede pasar, que es como si fuera un retorcijón, como si se partiera el tejido. Eh, y eso se demora en sanar.
Entonces, no es una fractura porque no hay un hueso, pero sí es un desgarre como tal que puede haber. Entonces, es delicado también. Ah, si es la circuncisión, pues si los doctores no te lo recomiendan, pues no hay lío. Ahora, muchas veces y algunos adultos, ya cuando no les han hecho la circuncisión, que es quitarle esta piel que está acá, le pueden dar una vaina que se llama bananitis, que empieza como a cerrarse el prepucio y el pene se empieza como a ahorcar con con la misma piel. Entonces, por eso se recomienda que se haga eso, pero dependiendo pues ya del desarrollo de la persona. Por higiene no tanto, pero más que por ese tipo de connotaciones, ¿no? Si hay una buena limpieza, no hay por qué tener problemas de higiene. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Bueno, ahora entonces nos vamos a hablar un momentico. La circuncisión es cuando cortan una piel que estaba acá, toda esta piel de acá, se deja destapada la cabeza del pene, básicamente. ¿Listo? Eso es. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Nos vamos para el cerebro en este momento y para hablar un poquito del cerebro y ya pasar entonces a hablar del aparato reproductor femenino. ¿Listo? ¿Qué va a pasar entonces en ese cerebro como tal? Vamos a ver que hay unas zonas específicas. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? Acá se me bloqueó esto. Ok. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Mientras que carga esto, porque no sé qué pasó. Todo supremamente claro. ¿Ninguna? Bueno, ok. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá en este orden de ideas? Deixa eu ver qué está el chat acá. Ok, ninguna por el momento. Bueno, vamos a tener entonces el cerebro. ¿Listo? Que es uno de los órganos más desarrollados que tenemos en el cuerpo. Y entonces vamos a hablar que hay unos lóbulos. Bueno, recordemos también que hay unos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y dependiendo la hora del día, pues van a cambiar. Cuando tú empiezas a dormir, hay una parte del cerebro que descansa y la otra parte se activa, porque si las dos partes se fueran a, a dormir, pues te morirías, básicamente. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay quien controle todas las funciones hormonales o quien controle, por ejemplo, las palpitaciones del corazón o la respiración y entonces, pues, chao al amigo. ¿Se me va a entender? Entonces es sumamente importante que no descansen las dos partes al tiempo. Bueno, tendríamos entonces unos lóbulos. Acá tendríamos el lóbulo frontal, tendríamos el lóbulo parietal, ¿listo? Tendríamos el lóbulo temporal, tendríamos el lóbulo occipital y hay otro lóbulo que está en la mitad de estos dos, por eso muchas veces no es tenido en cuenta, que es el lóbulo insular. ¿Mm? ¿Claro o no claro? Se escucha bajito, me dice Alexandra. Voy a hablar más a toda. Bueno, ¿qué pasa entonces con el lóbulo frontal? Le subo más. Bueno, ahí está el 100%. El lóbulo frontal básicamente va a ejecutar todo lo que tiene que ver con es la parte cognitiva, es donde se desarrolla todo lo del conocimiento, donde se trabaja todo lo que tiene que ver con el lenguaje y todo lo que tiene que ver también con las relaciones interpersonales. Es decir, que aquí, en este lóbulo, es donde se me desarrolla la personalidad y la toma de decisiones. Básicamente va a pasar de esa manera y va a ser ahí. ¿Listo? ¿Alguien levantó la mano o fue error? Solo un error. Bueno, los participantes. Profe, Señor. profe, que si es verdad que cuando tú mueves mucho la mano, o sea, la mano, por ejemplo, la mano derecha, el cerebro se va, es mejor la parte derecha que la izquierda del cerebro. No, no es que sea mejor, lo que pasa es que tal vez tú tienes más desarrollada una parte o las capacidades motrices de una a la de la otra, pero se pueden ejercitar. ¿Se me va a entender?
Ustedes, no sé si ustedes Sí. han visto los malabaristas en los semáforos o en el circo, siempre, y háganlo un día de estos que estén así supremamente estresados, intenten hacer malabares y van a ver cómo sienten que hay conexiones diferentes entre los lóbulos. Por eso Ah, son de admirar estas personas que hacen malabares porque hacen unas conexiones completas y ejercitan diferentes partes del cerebro. Realmente uno puede hacer ejercicios cerebrales para ampliar las capacidades cerebrales en todos los sentidos. Espacio temporal, cognitivo, de lenguaje, bueno, etcétera, etcétera. Pero entonces gracias, no es que profe. sea mejor, ¿vale? Listo. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? ¿Nadie? Bueno. Cada parte del cerebro maneja diferentes funciones, como el dolor o movimiento frontal. La parte parietal, esta de acá, es donde se va a manejar la parte sensorial, es decir, donde llega la gran mayoría de los estímulos cerebrales, de lo que tú sientes, todo lo que llega a tu sentido, el tacto, la vista, el olfato, el gusto, ¿listo? Lo que escuchas, bueno, básicamente va a llegar principalmente a esa zona, ya después, dependiendo del órgano, el sentido como tal, se va a desplazar hacia otras zonas, ¿listo? Tendríamos al temporal, y aquí es donde se va a dar los procesos de memoria, básicamente, y también van a estar los reconocimientos faciales, ahí es donde tú vas a reconocer a una persona cuando la ves, listo, si te cae bien, pues sonríes, si te cae mal, pues te haces el loco, te vas por otro lado, y eso es lo que maneja. ¿Cómo se ha sabido todo esto? Pues a través del estudio específico del órgano como tal. La neurobiología es una ciencia muy, muy bonita e intenta explicar la naturaleza propia de este órgano conocido como el cerebro. Al igual que la psicología, también se ha encargado de estudiar eh, pues todo lo que tiene que ver con este órgano. Realmente es muy, muy impresionante. Listo. ¿Dónde se procesa el pensamiento? Bueno, ahí sí empiezan a actuar varios, porque también estaría el lóbulo occipital, que es donde está la información visual. Entonces, generalmente empiezan a actuar al tiempo con el lóbulo insular y la unión de estas es lo que me va a dar como tal ese raciocinio. Ahora, siempre que van a ver la conexión de dos neuronas, eso es lo que se conoce como sinapsis y esa información que es química y es eléctrica es lo que te puede dar como tal parte del pensamiento. ¿Vale? Esos serían los lóbulos. Entonces miren ahora las áreas. Tenemos el área, aquí más o menos es donde se trabaja cada una de las partes, ¿no? Las áreas prefrontales, como les decía, es la que va a ejecutar pensamientos y ideas como tal. Va a estar el área premotriz, que es la que te va a controlar los movimientos, ya sea lóbulo derecho, hemisferio occidental o hemisferio oriental. ¿Listo? Área motriz suplementaria, cada una de las áreas tiene pues una funcionalidad diferente. El área motriz, el área sensitiva, ¿listo? Aquí tendríamos el área auditiva, el área auditiva primaria, ¿listo? Bueno, ahora también hay unas zonas del cuerpo, del cerebro, perdón, donde se reconoce el dolor y hay otras donde se reconoce el placer. Están muy seguidas, entonces a veces puede generar placer algún tipo de dolor. Básicamente es por eso. ¿Listo? Y están las áreas visuales, la primaria y el área visual asociativa. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a cortar ese cerebro por la mitad, que a esto era lo que yo quería llegar, para ver un conjunto de estructuras supremamente importantes que están allí. ¿Vale? Tenemos primero que todo el cerebelo, ¿no? Es decir, las emocionalidades como tal llegan al cerebro y el cerebro me manda la información al cerebelo. Pero también va a estar acá actuando el tálamo, el hipotálamo, los cuerpos callosos como tal, ¿listo? Y acá el hipotálamo como tal se va a encargar de varias funciones. Vamos a suponer que va a ser mejor dicho, de los órganos principales que hay en el cuerpo. Cuando nosotros nacemos, este hipotálamo viene inmaduro, viene en etapas de formación. Cuando se acaba de conformar el hipotálamo o cuando acaba de madurar,
no completamente, sino que ya empiece a funcionar a partir de los 3 meses. Ah, estás escribiendo, qué pena. A partir de los 3 meses. ¿Listo? Ese hipotálamo. Más o menos es cuando empieza ya a funcionar. Antes de los 3 meses, y su principal función es la de regular la temperatura interna del cuerpo, es la principal. Por eso los bebés no regulan su temperatura, por eso hay que estarlos tapando y destapando, sobre todo en los 2, 3 primeros meses, porque ellos no lo pueden hacer. Después de estos 3 meses, una vez que ya se acaban de afinar los ojos y los oídos y el resto de los sentidos, ¿m? Que ahí ya es cuando se empiezan a afinar como tal. Un bebé cuando nace ve completamente borroso, más o menos hasta los 2, 3 meses que el ojo se acaba de madurar, entre comillas, porque realmente madura en su totalidad sobre los 25 años, ya el niño empieza a ver los colores, ¿m? El olfato se empieza a desarrollar mucho más, pero de todos modos reconocemos a nuestra mamá gracias hacia el olfato. Hay un olor que emanamos, tanto bebés como mamás, y entonces hay un reconocimiento químico. Eso es lo que, pues, eso también es algo evolutivo bien interesante. Porque nacen los bebés con los ojos cerrados, porque en el medio interno donde está, en el apnius, pues no los necesitas, no se utilizan, porque se van conformando cerrados. Primero el párpado, la epidermis y por dentro ya el órgano interno. Entonces, tal vez si los abriera por dentro, el pH le quemaría los ojos. Bueno, la verdad, no sabría. No, no son todos. Hay unos que pueden nacer con los ojos abiertos. Realmente no, pues no sé, nunca he estado en un parto. Bueno, ¿qué más va a hacer el hipotálamo? Va a controlar la sed y va a controlar la producción de orina, ¿vale? Va también es decir, que va a controlar los balances de agua y de sales que hay en el cuerpo. Todo eso en el hipotálamo, ¿vale? Cuando también todos los organismos que sean vertebrados superiores que tengan cerebro, todos tienen, no en la misma forma, el cerebro del mismo tamaño, pero sí tienen unas zonas muy parecidas. De hecho, los insectos no tienen cerebro, sino que ellos son unos ganglios ganglios cerebrales. Pero de ahí para arriba, si tú comparas el cerebro de un pollo o el de un lagarto, y de ahí para arriba va subiendo, vas viendo cómo se van complejizando ese tipo de cerebros. ¿Listo? El cerebro de los delfines es muy complejo, el de los elefantes también, pero el de nosotros es muy grande para el cuerpo que tenemos. De hecho, de los primates es el cerebro más grande que existe, ¿vale? ¿Está conectado con la próstata? Exactamente, pero no el hipotálamo y no solamente con la próstata, allá voy, sino que les empezaré a hablar de la glándula pineal o de la hipófisis, pero ya ahorita, porque estoy acabando de hablar del hipotálamo. ¿Qué más va a hacer el hipotálamo? Va a ser el encargado también de controlar la ingestión de alimentos. Es el encargado, es el que va a mandar las órdenes para decir, uy, ya está haciendo hambre, entonces hagamos que la persona sienta hambre o ya estuvo bueno. Entonces el hipotálamo es el que te va a controlar todo. Realmente el hipotálamo te controla todo, todo, todo. ¿En qué momento acaba de madurar o termina su maduración como tal? Sobre los 12, 13 años, que es el momento de la pubertad, cuando el hipotálamo está completamente maduro, empieza a mandar los mensajes a la hipófisis o a la glándula pineal, que es lo mismo, y esta es la que me va a mandar los mensajes a las diferentes glándulas para que estas glándulas me produzcan hormonas. ¿Es claro? Vale. El cerebro de una nuez, los cocodrilos no, tienen un cerebro mucho más grande. Bueno, hasta aquí claro, ¿sí o no? Bueno. Y también el hipotálamo es el que te va a ayudar a expresar los sentimientos, básicamente. Bueno, ahora qué va a pasar entonces con esa hipófisis como tal. Como ya les decía, es la glándula, es el órgano que me va a mandar las órdenes al resto de órganos para que me liberen los diferentes hormonas a nivel corporal. Y está ubicada exactamente debajo del paladar. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? Si ustedes cuando puedan abrir un cráneo en algún momento, bueno, no sé, cuando uno está estudiando y abre el cráneo, hay una vaina que se llama como la silla turca. Es una especie de hueso parecido a una sillita,
A ver si por acá estarían los dientes, por acá estaría la silla turca, que es un hueso más o menos así. Y acá, este es tu paladar. Por la parte del paladar, acá estaría la lengua, básicamente. Ahí es donde reposa tu hipófisis o tu glándula pineal. ¿Sí, ya hicieron el viaje interno? ¿Ya se ubicaron? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Me va a mandar, dependiendo la edad del organismo, las órdenes para que me empiece a producir hormonas sexuales. Y empezaríamos a hablar entonces acá del ciclo menstrual y del órgano femenino, del aparato reproductor femenino, primero que todo. Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno. Entonces viene el aparato reproductor femenino. Listo, es un poco más complejo. Entonces se compone de los ovarios, trompas de falopio. Recordemos que cada uno de estos ovarios tiene sus propias células sexuales. Cada uno trae una cantidad específica y que mes a mes pues van a producir óvulos. Descansa, toma vacaciones un mes un ovario y el otro mes se activa el otro. ¿Listo? Bueno. Va a estar la cavidad del útero, que es donde se me va a desarrollar el embrión. Está el útero, el cuello uterino, la vagina, las glándulas cervicales. ¿Listo? El endometrio. Ahorita vamos a mirar entonces qué pasa con el endometrio. Y ya. Básicamente eso sería, o esas son las partes que componen ese es el sistema, el aparato reproductor, perdón. ¿Listo? Aparato reproductor. Bueno. Y empezaríamos a hablar entonces del ciclo en ese orden de ideas. Cuando hablamos entonces del ciclo menstrual, vamos a estar viendo que hay unas características específicas que ocurren durante ese periodo, que ya les había dicho entonces, que duraba 28 días, básicamente. ¿Listo? Uy, algo sonó por allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver unas etapas. Va a estar la etapa de la menstruación, la fase operativa, la parte de la ovulación y la fase secretora, básicamente. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver la animación y la vamos pausando. Mira, aquí empieza entonces a ver una menstruación. El ciclo femenino, ese ciclo de 28 días, se empieza a contar desde el primer día de sangrado como tal. Ah, ¿Listo? David, puede cerrar gracias. Listo. Entonces, ¿está bajo control de quién? De los ovarios. Ahí, y estos señoritos van a producir o van a tener una evolución cíclica. Entonces, estos ovarios van a proveer diferentes hormonas, entre ellos van a estar los estrógenos, pero también va a estar la progesterona, ¿vale? Y de aquí se van a desarrollar unos folículos, esos folículos en desarrollo van a empezar a ampliarse para que lleguen a la madurez, y una vez que llegan a la madurez, van a expulsar el óvulo. David, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? qué pena, profe, no puedo, por lo que si lo cierro, empiezo a molestar el sonido a los estudiantes. No sabía por qué, pero pasa que haces como que se bloqueaba. Ok, No sé por qué, la verdad. vale, listo, vale. No hay lío. Si dejaste, bueno, ahí sí ya tendrían que ir al doctor, pues no sé, pero generalmente, y hay, digamos, en Europa, muchas europeas, ellas ya no tienen los ciclos menstruales y nada pasa. Hay chicas que tienen mucho sangrado, hay otras que casi nunca tienen. Eso ya depende y ahí para eso pues toca ir al doctor específicamente, ¿no? Porque pues yo no soy doctor. Yo sé algunas cositas, pero pues igual no tengo ni idea. Bueno. Ahora, debemos tener en cuenta que hay dos momentos específicos durante dentro de este ciclo como tal. ¿De dónde se genera esa sangre? Ese tejido son los óvulos que no fueron fecundados, básicamente. Es eso, ¿con qué? Con parte del endometrio, que es toda esta parte rojiza que tú estás viendo acá, de ampliación o sí, de engrosamiento del endometrio. Eso lo producen unas hormonas que ya en un momento vamos a ver. Y una vez que ya pasó el momento, pues sale todo ese endometrio
se va rasgando como tal, por eso es que duele, por eso es que los cólicos, y eso es lo que no nos explican a nosotros los señores, por eso es que a ella les duele, porque cada vez que va bajando el óvulo como tal, se va desgarrando un pedazo de piel. Haz de cuenta que tú te cayeras, pues, todos los meses en el mismo lugar y siempre te rasparas la misma rodilla. ¿Listo, señores? Para que hagan el ejercicio mental y se lo vayan imaginando. Ahora no siempre te vas a raspar la misma rodilla, sino que vas variando mes a mes de rodilla a rodilla. Por eso en esos 10 momentos no hay que molestarlas. Por favor, dejen de molestarlas tanto. Más bien consiéntalas un montón. Y pues muy seguramente haga usted o no haga, se pondrán de mal genio. Entonces, igual, consiéntalas un montón. Ah, bueno, no se va a acumular esa sangre como tal, pero muy seguramente los niveles o la carga reproductiva no es tan alta, eh, según tengo entendido. ¿Vale, María? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar entonces con ese? Bueno, les comentaba, habían dos momentos. Está el momento de la ovulación, ¿listo? Y el momento de la ovulación, que generalmente va a ser entre el día 14, el día 13, 14. En ese momento las mujeres para nuestros ojos, a nivel comportamental, son muchísimo más atractivas. ¿Por qué? Les estoy hablando que hay la liberación de unos olores conocidos como las feromonas. Mm, y por eso es que en esos días de ovulación las chicas están mucho más receptivas, son un poco más coquetas de lo normal, y los señores también pues las ven mucho más bonitas porque realmente se ven muy bonitas. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver eso con el olor? Ahora, no es que tú vayas por la calle, vayas con tu amigo y digas, uff, por ahí viene una oveja re linda, porque no, obviamente no funciona así, pero solamente es cuando tú te estás viendo. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Bueno, las feromonas realmente afectan un montón. A veces también puede pasar que alguien no te caiga bien. ¿Y es por qué? Pues porque no, bioquímicamente el olor no te gustó y ya fue. Listo. Entonces, vamos a pasar aquí a que siga el proceso de ese folículo en desarrollo para que me empiece entonces. Mira, ahí se fue la menstruación. Ahí todavía el folículo se está desarrollando. Esto era lo que veía del mes pasado. Son feromonas naturales, sí, Luz. Son completamente naturales y todos lo tenemos. Recordemos que todos los humanos tenemos un olor característico, tenemos un sabor también específico, y esto es lo que nos hace también únicos. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, a empezar, ¿mm? ¿Por qué las mujeres pasan por el proceso de la menstruación? Porque es el proceso de maduración de esas células sexuales, básicamente. Entonces, mira, está el ovocito, que es donde están los óvulos. Aquí está haciendo proceso de meiosis 2, ¿listo? Y ese folículo en desarrollo lo que va a empezar es a liberar. Una vez que pase el sangrado, llega ahí sobre el día 14 más o menos. Si vieron que las paredes del endometrio estaban delgadas y ya se empezaron otra vez a engrosar. ¿Para qué se engrosan? Para por si de pronto llegase a haber una fecundación específicamente. ¿Listo? Entonces, mira, él se crece y el ovocito libera el óvulo en ese orden de ideas. Y empieza ya su vida, el óvulo, es decir, el momento en que puede quedar o puede ser receptor de un espermatozoide, que va entre 12 y 24 horas. Si no hay contacto con un espermatozoide como tal, entonces simplemente es liberado del cuerpo, ¿vale? Ya llega este cuerpo amarillo, se vuelve otra vez un cuerpo blanco y esta cavidad uterina queda cargada pues de todas estas sustancias, lípidos, hay un líquido, como decirlo, no me acuerdo ahorita el nombre técnico. Bueno, y ese líquido que es para recibir un posible bebé, pues se va a liberar. Todo eso es lo que sale en la menstruación. Por eso ese líquido, ese fluido es completamente diferente al resto de fluidos del cuerpo. ¿Vale? ¿Claro o no claro? Sería un moco cervical que también va a ayudar pues al ingreso de el ingreso de los espermatozoides. Que si ese proceso empieza a cambiar en la menopausia, sí, porque ya tus ovarios ya no están produciendo eh, las células y tu hipófisis tampoco está produciendo las hormonas específicas para la producción de esto, para el engrosamiento del endometrio, para la producción de óvulos y demás.
entonces ya no se está dando, ya no tienes o ya no estarías en etapa reproductiva, es decir, en etapa fértil, pero como les decía ayer, eso no tiene nada que ver con las ganas, pues, para que lo tengan claro. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Miren, estamos viendo entonces ya con esta animación lo que está pasando a nivel del endometrio, cómo empieza a subir ese moco cervical como tal, que me va a preparar para cuando llegue el óvulo, que esté completamente receptivo para unos espermatozoides. Y acá, al lado izquierdo de la imagen, la pantalla, están viendo cómo va creciendo ese folículo o ese ovario para liberar el óvulo. Entonces, miren, ahí está, la fase prolífera, que ya es cuando el, se libera el óvulo, sale a las trompas de falopio y ya estarías en la fase secretora. En los momentos de la menstruación como tal, cuando hay sangrado, cuando no hay óvulos fértiles, los olores cambian y entonces esas chicas a nuestro olfato son un poco más, pues, si uno dice, ay, mira, tan bonita, pero no es igual, no va a decir uno, uff, qué rico. ¿Sí me hago entender? Cambian los olores, entonces la percepción es completamente diferente. Bueno, acá empecé a cambiar de colores. ¿Claro o no claro? Entonces va a pasar lo mismo cuando estemos viendo, bueno, vamos a ver lo que pasa en la fertilización y ya nos tocaría, porque esto es supremamente importante, esto de los ciclos hormonales son vitales. ¿Mm? Para poder hablar, y yo sé que en esto se nos va a ir un montón de tiempo porque vamos a hablar de los métodos anticonceptivos, entonces eso lo empezaríamos a hablar yo creo que la próxima clase, ¿listo? De estos ciclos hormonales. Ve, alcanzamos a ver lo de fertilización y ya se acabó el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, ingresa como tal el órgano masculino, libera el espermatozoide, el moco cervical ayuda al ingreso de estos espermatozoides y si ustedes ven aquí el ovario, que es lo que está haciendo en el momento, está liberando el óvulo. Chucutum. Vienen los espermatozoides en su carrera bioquímica, el óvulo libera la ovulación y ese óvulo es alcanzado por los espermatozoides. Ese proceso de fecundación dura entre 24 y 30 horas. Mira, los que está muy rápido acá. Aquí eso se llama polispermia. Y una vez que entra el primero, todo lo demás se cierra químicamente. Estos espermatozoides no pueden hacer nada. Y ya lo que se busca es que este núcleo se fusione con este otro núcleo. Entonces recuerden, estos espermatozoides pueden quedar vivos aquí dentro de la mamá por 72 horas, pero la mujer puede tener un óvulo eh, para que quede fecundado por 24 horas. Ahora recordemos que los periodos en que la mujer está liberando óvulos maduros son casi 5 días o 8 días de ese ciclo menstrual. ¿Vale? Si es claro o no es claro. Bueno, entonces ya entraríamos entonces el martes a hablar de esto ya a detalle y nos estaremos entonces viendo. Muchas gracias por el tiempo, muchachos. Espero que les haya quedado un poco más claro y ya terminaremos la próxima clase. Y bueno, chicos, nos vemos mañana, porfa, en el taller, cumplidos de las 9 a 12, como siempre. Ya es el último taller de fotografía, entonces, por favor, asistan lo que más puedan y aprovechen. Gracias, profe, y nos vemos el Bueno, martes. pues, chao, chao. Chao.